Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Karen Kutnik. Bienvenido a Graceway en español. Quisiera darle la más cordial bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Estamos en el día 8 de los 21 días de oración aquí en Graceway, y a pesar de que no podemos reunirnos en persona, tenemos algunas formas fabulosas para que todos puedan participar. Cada mañana estamos publicando un mensaje corto, así como una lista de canciones de alabanza en 21days.visitgraceway.org. Por favor, si pudiera tomar un momento, haga un clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, el pastor Marco Castro estará comenzando con la serie Oremos. Ahora, póngase cómodo, acompañado con una taza de café para comenzar con el mensaje de esta semana. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y un feliz año nuevo, tal como les dije la semana pasada. Espero que ya a estas alturas, ¿verdad?, con unos 10 días en el nuevo año, empecemos a ver cosas diferentes. Y como ustedes saben, ahorita en nuestra iglesia, nosotros estamos iniciando hoy la segunda semana de los 21 días de oración. Y hoy es el 8º día, así que recuerde, esta tarde a las 6 usted puede conectarse, escuchar el mensaje. Y la forma de hacerlo es que usted puede ir a 21.visitgraceway.org y ahí va a entrar directamente a los 21 días de oración. Ahí va a poder escuchar el mensaje, que es un devocional corto, y también poder ver las peticiones de oración en el mural, o usted mismo puede anotar las peticiones de oración que usted desea compartir para que otros estemos orando por eso. Y obviamente, si no domina el inglés, no se preocupe, escríbalo en español, ¿verdad? Hay muchos que entendemos el español y podemos orar juntamente con usted. Así que hemos iniciado un nuevo año y estamos en medio de una pandemia. Todavía con esto, seguimos con esta pandemia. Quizás algunos de nosotros teníamos la esperanza, ¿verdad?, de que al iniciar el nuevo año quizás ya esto iba a desaparecer. Sin embargo, estamos con esta lucha todavía. Si bien es cierto, es una lucha física, es una enfermedad de la cual estamos tomando las medidas necesarias para no contagiarnos, ni tampoco contagiar a otros. Espero que usted siga esas normas y dejar el resto con Dios, porque Él está en control de esto y sabemos que podemos seguir adelante. Sin embargo, quiero que piensen algo, porque en realidad, a pesar de que esto es algo de una enfermedad, algo físico, en verdad la lucha es espiritual. Y quiero recordarles lo que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso en cuanto a la lucha espiritual que todos nosotros tenemos como hijos de Dios. Y él escribe aquí en el versículo 12 del capítulo 6, Efesios 6:12, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, si bien es cierto, tenemos esta lucha espiritual, una cosa que usted y yo tenemos que dar gracias a Dios es que es una lucha ganada, porque en Él tenemos victoria. Y la bendición es que si es una lucha, y a veces es una lucha fuerte, dura, quiero que recuerde esto: Dios nos está ayudando a seguir adelante y nos promete y nos da victoria sobre cualquier lucha que pudiéramos tener. Y si bien es cierto, quizás ahora es el tiempo en que muchos cristianos ahora en realidad están orando. Si bien es cierto, hemos hablado mucho de la oración, gracias a Dios que como iglesia tenemos 2 tiempos en los cuales estamos
tomando 21 días para orar al inicio del año, como estamos en este momento, y también al inicio en agosto, que es cuando empiezan las escuelas. En estos dos tiempos del año es que tomamos 21 días. Y usualmente lo hacemos aquí, todas las noches venimos, tomamos una hora para alabar a Dios y también escuchar un corto mensaje, pero también pasamos mucho tiempo orando a Dios, llevando delante de Él nuestras peticiones. Como cristianos es una de las bendiciones que tenemos, la oración, ¿cierto? Y hablamos mucho de esto. Yo creo que la mayoría de ustedes que están en este momento escuchando han oído infinidad de mensajes, de lecciones, de estudios en cuanto a la oración. Ahora, la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿soy un hombre, una mujer de oración? Es decir, ¿soy una persona que en verdad toma el tiempo para hablar con Dios todos los días? Y yo creo que ahora que estamos en esta pandemia, muchos cristianos pudiéramos decir, pues ahora sí, ¿verdad? Ahora sí esto es una realidad. Y es algo quizás bueno de esta pandemia porque nos lleva, y es una de las primeras lecciones que vamos a aprender en los problemas, en los conflictos, en las pruebas, Dios quiere que vayamos a Él. Y ojalá que muchos de nosotros estemos ahora orando. Pero en esa oración, a veces tenemos oraciones de mucha queja, ¿verdad? A veces llegamos a Dios y estamos hablándole y diciéndole, claro que Él me ama, claro que Él me va a oír, por supuesto que sí. Pero ¿cuántas veces en esa oración usted alaba a Él? En otras palabras, le dice a Él lo que Él es, ¿verdad? Y es lo que más o menos quisiera yo ver esta mañana. Oremos, pero alabando a nuestro Dios. Y primero vamos a ver, poner el contexto de todo lo que está pasando aquí y luego vemos cómo en este pasaje el pueblo de Judá termina alabando a Dios en medio de su crisis. Y entonces Pablo, por ejemplo, en muchas de sus cartas, él hace una relación a esto. Él escribe mucho sobre la alabanza a Dios en medio de las oraciones. Entonces, si hay algo que usted y yo debemos aprender a hacer es ir a Dios orando, pero también Él quiere que le alabemos en medio de la oración. Y esto tiene que ver también con el hecho de que podamos cantar. Usted puede estarle cantando a Dios y es lo que vamos a ver aquí. Es muy importante que incluyamos dentro de la oración el cántico, la alabanza a nuestro Dios. Entonces, aquí en el libro de Crónicas, quiero que vayan a sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y si hay algo que vamos a ver aquí, es un pasaje bastante extenso, pero yo quisiera caminar a través de este pasaje y obtener lecciones que yo creo que son lecciones muy clave para cada una de nuestras vidas, que nos van a ayudar a cómo proceder en medio de una crisis como la que estamos viviendo ahorita o cualquier crisis que usted pueda tener en su vida, sea económica, sea en el trabajo, sea en su matrimonio, sea en las relaciones interpersonales, sea lo que fuese, aún en la iglesia, cómo nosotros podemos de veras enfrentarnos a estas crisis. Porque si hay algo que usted y yo tenemos que recordar es que toda crisis, toda situación que pueda venir a nuestras vidas, no es accidente. No es algo que Dios decide que usted debe sufrirlo, no. Es algo que Dios va a permitir porque va a hacer muchas cosas en la vida nuestra. Y si usted piensa, desde que toda esta pandemia empezó, al día de hoy, ¿verdad? Que ya vamos, imagínense, esto empezó en marzo, ya estamos en enero, ¿verdad? Ya vamos 10 meses de esta situación. Piense qué cosas ha hecho Dios. Ojalá que haya hecho muchas cosas porque Él no paró por esta pandemia y dejó de hacer o dejó de obrar en nuestras vidas. Algunos han hecho esto. Se nos ha ordenado no reunirnos como iglesia, lo cual es lamentable, pero en realidad la iglesia sigue adelante y quizás mejor que nunca es lo que nosotros debemos pensar. Pero vamos a ir aquí al libro de Crónicas, al segundo libro de los Crónicas, y vamos a ver aquí una victoria que el rey Josafat obtiene porque Dios así lo permite. Dios le da esta bendición, pero primero él se enfrenta a algo que quizás militarmente muchos pudiéramos decir, wow, es imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible.
Y lo precioso que podemos ver aquí es cómo este hombre va a Dios en oración, habla con Dios. Y lo primero que quisiéramos aprender es que cada crisis en nuestra vida va a tener el propósito de llevarnos a Dios. Así que no importa la crisis en la cual usted se encuentra, a veces, esa crisis puede ser resultado de sus propias decisiones, ¿verdad? Son las crisis que no nos gustan, pero ahora la pandemia fue una decisión nuestra, por supuesto que no, pero estamos en medio de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en medio de una crisis como esta? Bueno, Dios quiere que nuestra primera reacción es que vayamos a Él. Todos nosotros, sin excepción, vamos a enfrentarnos a crisis cada día. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, qué sé yo. Ahora todos tenemos algo en común. Estamos ante una crisis, estamos ante una pandemia mundial. Es algo serio, por supuesto que lo es. Miles de personas han muerto en este país, pero también alrededor del mundo ya se cuentan en millones de personas que han muerto. Ahora, esto es algo triste, por supuesto que lo es, porque cuando oímos de seres queridos que quizás ahora no están ya con nosotros, consecuencia de esta pandemia, de este virus, es de entenderse. Pero por otro lado, tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos y hacernos la pregunta, ¿cuál está siendo nuestra reacción en este momento? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es como lo que yo hago o cómo yo reacciono ante una situación como la que nosotros estamos viviendo? Leamos aquí en 1 de Crónicas, capítulo 20. Y voy a tomarme el tiempo, vamos a ir viendo esto, pero vamos a empezar en el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Noten eso, una gran multitud. Aquí está el rey, sabe que vienen a atacarlo, pero ahora le dicen que es una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón, Tamar, y que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor. Yo creo que todos nosotros, sin temor a juzgar a Josafat, todos nosotros, nuestra primera reacción va a ser un poco de temor. ¡Wow! Aquí estoy, soy el rey y me encuentro ante un ejército enorme. ¿Qué voy a hacer? Dice que él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Quiero que vean que lo primero que este rey hace, no entra en un estado de pánico y no hace nada. No entra en un temor en el cual lo paraliza. No, ¿qué hace? Él va a su Dios. Y Josafat, dice el versículo 3, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, la primera reacción de este hombre es ir a Dios. Hermanos y hermanas, si bien es cierto, vamos a tener dificultades. Y aquí está la primera lección que quisiera que usted y yo aprendamos hoy. En la crisis, vaya a Dios. Y vamos a ver que al final de este pasaje, ellos fueron a Dios con cantos. No solo orando y hablando a Dios, pero vamos a ver que este mismo rey ordena al pueblo a cantar, a alabar a Dios, lo cual es algo increíblemente buenísimo, necesario y poderoso. ¿Por qué? Porque estamos alabando a Dios en medio de una crisis. Pero aquí dice que él lo primero que hizo fue ir a Dios. Entonces, hermano, aquí es nuestra primera lección. En la crisis, en cualquier situación en la cual usted se encuentra, vaya a Dios, ora primero. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que si es una enfermedad que me acaban de decir que me voy a morir, o que voy a hablar con Dios, voy a quedarme ahí orando a Dios y esperar hasta que Él me sane. No, lo primero que debe ser, por supuesto, es ir a Dios. Y después, pues si hay que ir al médico para ver qué son las cosas, qué es lo que está pasando, o este asunto o el otro asunto, ya sean las finanzas o lo que fuera. Pero lo primero que Dios espera de nosotros, lo primero que va a ser muy saludable para cada uno de nosotros, es ir primero a Dios. Ora primero. Y eso es lo que quizás estamos tratando de enseñar durante todos estos 21 días. La idea
de ir a Dios. Si notan, estamos poniendo los devocionales a las 6 de la mañana. Y la idea de esto es que ojalá lo primero en el día que tú hagas es hablar con Dios. Es ir a Él, primero ir a Dios. Que esta siempre sea nuestra reacción. Ahora, sigamos adelante porque quiero que vean que también, y esta es la otra lección que vamos a aprender, porque cada una de las crisis, cada una de las situaciones en que yo me pueda encontrar, en realidad, como yo responda a esta, va a revelar lo que en verdad hay en tu corazón, va a revelar lo que en realidad eres. Y por eso podemos decir que las crisis son buenas en nuestras vidas, que los problemas son buenos en nuestras vidas, que los conflictos y situaciones en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, lo que fuese, son buenas. ¿Por qué? Porque va a revelar lo que en verdad soy. Ahora, quiero animarte porque si bien es cierto, va a revelar lo que yo soy, eso debes tomarlo pensando, ok, esta es mi reacción, que aparentemente no es muy buena. ¿Qué debo hacer para crecer entonces en medio de ella? Leamos lo que sigue diciendo aquí. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Quiero que preste mucha atención a la oración que este hombre está dando enfrente de toda la congregación de Judá, ¿ok? Él está hablándoles y él está refiriéndose a su Dios, ¿verdad? Y él sigue diciendo, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la herencia que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Ahora, hermanos, es tremendo esto. Ahora, no tenemos el tiempo para poder concentrarnos, para poder sacar tanta enseñanza que hay aquí. Déjeme darle un consejo. Después de que terminemos esta mañana, ¿por qué no toma un tiempo esta tarde? Y siéntese con este pasaje, con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, y vea todo lo que este rey está diciendo de Dios. Es increíble en estos versículos, desde el 5 hasta el 13. Y note que en el versículo 13 podemos ver cómo Josafat está delante de Jehová y está con todos. Es lo que él nos dice aquí. Estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Yo y mi casa serviremos al Señor, ¿cierto? Dijo Josué. Ahora, esto es muy importante que nosotros entendamos que en situaciones como estas, como líderes en nuestros hogares, debemos tomar esta iniciativa e ir a Dios y reconocer que Dios está en completo control. Rápidamente, ¿sabe lo que está diciendo Josafat en su oración cuando él está hablando? Y quiero que entienda algo, porque hay mucho que él está diciendo en esta oración que tú y yo podemos aprender en nuestras oraciones, pero a la vez cuando estamos alabando a Dios por medio de un canto en nuestra oración. Porque él dice, tú eres el único Dios soberano, tú eres Dios poderoso, nadie puede resistirte, destruye al enemigo y llena de bendiciones a su pueblo. Eso es lo que está diciendo acá. Él es nuestro refugio, Él es nuestro libertador,
Él es nuestro protector, Él escucha nuestras oraciones, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro juez, Él es nuestro guía. Todo esto lo está diciendo en estos 6, 7 versículos. ¡Wow! ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos, la tremenda oración que este hombre está dando aquí? Me temo que a veces llegamos a nuestras oraciones como con unas mentes muy cerradas, con unas mentes de que, ok, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué permites? Si tú me amas, no debieras yo estar sufriendo. Señor, por favor, llegamos como víctimas a nuestro Dios, esperando que Él entonces responda a todo lo que yo le estoy pidiendo para sacarme de todo esto, sin reconocer lo que Él es, sin reconocer lo que Él está o estará haciendo en medio de toda esta situación. Yo le garantizo algo, que si no pasáramos por las tremendas tribulaciones, ¿qué aprenderemos? Pablo, si ustedes recuerdan, en varias ocasiones, a lo menos 2 o 3 ocasiones, él dice que si nos hallamos en pruebas, gloria a Dios. Santiago también repite esto y lo dice, que si tenemos pruebas, pues debemos dar gracias a Dios, porque ellos saben y aprendieron que en medio de todo eso estamos aprendiendo. Entonces, la segunda lección que podemos aprender es mi reacción a la circunstancia en que yo me encuentre. Mi reacción va a revelar mi condición espiritual. ¿Soy uno que me estoy quejando y estoy esperando que Dios resuelva todo lo que yo le estoy diciendo para que entonces yo pueda estar contento y tranquilo y pueda dormir bien? Hermano, hermana, con mucho amor te digo, no estás entendiendo lo que Dios quizás está haciendo en tu vida. No, estoy de acuerdo contigo, es dificilísimo, por supuesto que sí. No hay duda al respecto. Pero recuerda, como vamos a ver después, otra de las grandes lecciones, Él está contigo. Y Él entiende perfectamente lo que está pasando y te va a sacar adelante. Este rey se está enfrentando a un enemigo superior. Porque recuerden, y quiero que recuerden lo que le dicen a él, contra ti viene una gran multitud. Imagínense cómo se sintió este rey, reconociendo de que él está encargado de esta nación, de este pueblo, y aquí viene una multitud con el fin de destruirlos. ¿Cómo cree que se sentiría? Pero recuerden, la primera lección que hizo él, primero fue a Dios. Y la segunda lección es cómo reaccionó él. ¿Y cómo está reaccionando? Está reconociendo quién es Dios. En su oración, ¿sabe lo que está haciendo Josafat? Él está ayudando a su pueblo a recordar quién es su Dios. Léalo. Vuélvalo a leer vez tras vez. Quizás es uno de los pasajes que usted debiera leer con mucha frecuencia en los próximos días, que le va a ayudar muchísimo. Su reacción revelará su condición espiritual. Quizás usted reacciona con pánico. Quiero recordarle que en el Salmo 56, en el versículo 11, dice, en Dios he confiado, no temeré, dice el salmista. ¿Qué puede hacerme el hombre? Quizás usted ha reaccionado con miedo. Y está bien, su primera reacción, pero recuerda lo que el Salmo 23, versículo 4 nos dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Notan eso? Depresión, quizás. Se concentra, el pobrecito yo, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no vale nada. Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús. Él te va a sacar adelante. Quizás preocupación. ¿Qué voy a hacer? Mi trabajo, ¿qué esto? Recuerda lo que Pablo escribió a los hermanos de Filipos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En fin, hermanos, ¿cuál es tu reacción? Y saben, no se preocupe si su reacción es una de estas. Porque entonces usted pudiera decir, wow, pareciera que no estoy muy bien con eso. No se preocupe. Pero gracias a este conflicto, a esa prueba, a esa situación, estás revelando algo en ti que necesita atención tuya. Y empieza a trabajar en cada una de estas áreas que puedes ver. Porque vas a crecer. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere Dios que al pasar toda esta pandemia, porque sí va a pasar, no se preocupe, no será eterna, pero al pasar de todo esto, seamos hombres y mujeres más fuertes y firmes en el Señor. Porque este mundo necesita escuchar de nuestro Dios. La tercera lección, quiero que vean a partir del versículo 14. Y nos dice aquí, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía.
hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Imagínense lo que es escuchar las palabras de Dios en este momento para nosotros, en el cual dice: no se preocupen por esta pandemia. No se preocupen. No tienen que temer absolutamente nada. No temáis, ni os amedrentéis. Toma estas palabras para tu vida delante de esta gran pandemia. Porque Él está con nosotros. Si hay una lección que usted y yo nos está costando entender muchas veces, es el hecho de que Él está con nosotros en la lucha. Note lo que dice al final del versículo 15: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué precioso, ¿no? Por eso nos dice, cuando leímos en el libro de Efesios, que la lucha no es contra sangre y carne, es una lucha espiritual. Pero Dios está en mí y por lo tanto la lucha no es mía. Dios ya tiene esto ganado para mí. Y eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición saber que estamos en una lucha que hemos ganado, que vamos a ganar! Entonces, ¿por qué actuar como que hemos sido derrotados? Como desgraciadamente a veces hay muchos hermanos que actúan así. No tengamos temor alguno ante esta pandemia. Ay, pero hermano, es que lo único que usted y yo tenemos que hacer es seguir las instrucciones que se nos dan por los científicos, los estudiosos que nos dicen: hagan esto, y ustedes van a estar bien, o a lo menos van a evitar muchas cosas. Pues síganlo haciendo. Muchos de ustedes, mire, todavía están con su salud, no han sido contagiados y a lo mejor nunca se contagiarán, pero tenemos que seguir siendo responsables, haciendo lo que se nos dice que debemos hacer. Y Josafat fue uno que entendió y dijo: voy a hacer lo que Dios dice que yo haga, y el resto es de Él. Es asunto de mi Dios. Aquí podemos aprender esta tremenda lección. Dios está con nosotros en nuestras luchas. No estamos solos, hermanos. Tú no estás solo. Ay, pero es que me siento solo. Y sí, yo entiendo esto. En el ministerio, recientemente, a veces me he sentido un poco solo. ¿Y por qué solo? Porque no veo a los hermanos, no veo a un liderazgo que está actuando como yo quisiera que quizás estuviese actuando. Y saben, hermanos, uno experimenta cierta soledad, porque uno dice: pues aquí estamos luchando solos. No, yo no estoy solo. No estamos solos. Dios está permitiendo esto y será todo para su gloria. Y nos está usando. Entonces, es esa lección que con frecuencia pudiésemos olvidar. Olvídate. No te olvides de que Él está contigo. Él peleará por nosotros. Él es nuestro abogado. No estamos solos en medio de todo esto que aparentemente pareciera. Hay algo que usted y yo tenemos que aprender en medio de todo esto. Y es una de estas lecciones que nos cuesta muchas veces, porque la tendencia nuestra es ir y ver e irnos por donde la mayoría, pudiéramos decir, nos está llevando. Pero quiero que escuche lo que hizo este rey. Versículo 16 nos dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeriul. No habrá para qué pelees vosotros en este caso. ¿Notan eso? No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis otra vez, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Una vez más, vamos, Él está con nosotros. Cada día que enfrentamos esta pandemia, cada día que enfrentamos ese conflicto en el cual tú estás, cada día esa situación, Él está contigo, siempre, y lo va a hacer. Él está. Pero nota lo que dice aquí, y quiero que prestes mucha atención, porque dice: paraos, estad quietos. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios.
Y eso es lo que a veces hacemos en la oración. Le decimos a Dios, Señor, pero si tú me dieras esto, y si tú me sanaras de esto, y si tú me dieras este trabajo, entonces yo podría hacer esto, y te daría más ofrenda, y te podría hacer esto, y empezamos a negociar con Dios en vez de, como dices, paraos y estad quietos, y ved la salvación. En nuestra oración, alabando a Dios, como vamos a ver al final de este pasaje, es una de las cosas que tenemos que aprender. Dios está haciendo algo. Y quizás la cuarta lección que debo aprender aquí es estar firmes. Estemos firmes ante el problema o la crisis. Firmes en Él. Estemos firmes en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él va a hacer su obra. Dice claramente, y quiero que entiendan esto, aquí están ante un ejército que es una multitud. Puede ser 2, 3 o 4 soldados por cada uno de Josafat. Qué sé yo, pero era una multitud. Y al verlo, quizás uno pudiera pensar, no, hombre, ¿cómo se te ocurre? Aquí no vamos a poder hacer nada. Esto es algo perdido. O sea, no. Dios les ordena que deben estar parados, estar quietos. Y luego les dice, y ved la salvación de Jehová con vosotros. A veces, en medio de situaciones como esta, en la que nos encontramos, y otros conflictos, nos enfocamos tanto en la situación que no vemos, y uso la expresión, no vemos más allá de nuestra nariz, porque estamos tan sumisos en los problemas, estamos tan metidos en la situación en la cual me encuentro, que inclusive cuando voy a las Escrituras estoy buscando todo lo relacionado a mi problema. Recuerden que en esta oración, Josafat hace recordar al pueblo de Judá, les ayuda a recordar quién es su Dios. Qué mejor oportunidad en la cual estamos, que empecemos a pensar seriamente y ver lo que es nuestro Dios, lo que Él nos quiere enseñar. Presta atención, porque esto te va a ayudar a crecer. Así que la cuarta lección, está firmes. Debes estar firme. Si Él ha permitido esto en lo cual nos encontramos, si yo sé que Él es soberano, debo estar firme y ver lo que Dios está haciendo a mi alrededor. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Tal como se lo dijo a Josafat, Él hoy está con nosotros, está cada uno de como creyentes. Él está. Noten lo que dice, paraos, estad quietos, ved la salvación. ¿Notan? Ved la salvación. Creo que todos nosotros no estamos pensando y hasta dudamos, bueno, ¿se irá a acabar esto? A la luz de lo que es nuestro Dios, yo puedo ver más allá y puedo ver la salvación de mi Dios. ¿La ves tú? Ojalá que sí, porque esto te va a ayudar mucho. Y al final del versículo 17 dice, porque Jehová estará con vosotros. Él está con nosotros, hermanos. Si estuvo con este rey y con su pueblo, ¿no cree que está con nosotros? Es lo que nos dice en el Nuevo Testamento también. No te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros. Y noten cómo termina a partir del versículo 21. Quiero que pongan mucha atención aquí porque en esta crisis vamos a orar a Dios, pero alabándole. Versículo 21, y habiendo consejo con el pueblo, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿Notan eso? Vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. Y que dijesen en sus cantos, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Notan eso? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¡Wow! ¿Quién está haciendo esto? ¿Cuál es la lección que puedo aprender aquí, la quinta de este pasaje?
Oremos con alabanzas. Ora cantando a Dios, no lamentándote. Si bien es cierto, hay momentos para eso. Dios aquí está usando al rey Josafat, está usando esta batalla para decirles a ellos, en medio de todo esto, canten a Dios, alaben a Dios. Es lo que les dice. Pues puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y note luego en el versículo 22, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando empezaron a entonar, Dios empezó a darles victoria. Qué tremendo, ¿no? ¿No será que muchas de las cosas en las cuales nos encontramos todavía permanecen porque no tenemos esta actitud de alabanza a nuestro Dios? Tenemos a veces una actitud de víctimas. Tenemos a veces una actitud de que Dios, merecemos esto. Yo he hecho mucho por ti. Ahora es tiempo de que tú me des. Yo debo recibir esto. Yo. Vivimos en un mundo en el cual aparentemente la prioridad es yo y no Dios. Te amo mucho, hermano, hermana, pero quiero decirte algo. Tú no eres la prioridad en este mundo. Él es. Nuestro Dios lo es. Y Él quiere usarte. Y Él te va a hacer cosas increíbles contigo. Pero a veces creo que nos salimos mucho del balance. Ora a Dios en alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, estos cantos de alabanza son muy diferentes a los cantos que nosotros muchas veces entonamos. Porque a veces queremos decir que todos son cantos de alabanza. No, alabanza quiere decir a Dios lo que Él es. No todo lo que, ay, gracias Dios que me diste esto y me diste lo otro. Amén, qué bueno. Pero recuerden al inicio de la oración de Josafat, todas las cosas que él reconoce de lo que es Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el Salmo 22, versículo 3 dice, Salmo 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. A veces solo alabamos a Dios en una forma de cantos cuando venimos a la iglesia. Y la idea aquí es orar siempre. El libro de los Salmos está lleno de esto. Pablo nos enseña muchas veces que debemos ir a Dios alabando. Entrad por sus puertas con alabanza, dice el Salmo 100. Qué bendición es que tú y yo tengamos una actitud de constante alabanza a Dios. Esdras les dice a los sacerdotes que alaben a Dios mientras están poniendo fundamento en el templo. ¿Por qué? Porque están cantando a Dios y están diciendo lo que Dios es. Cuando Gedeón derrota a los madianitas, están alabando a Dios, están diciendo a Dios. Cuando alabamos a nuestro Dios en medio de nuestras crisis, Dios está obrando, Dios está haciendo su trabajo, Dios nos está dando la victoria que usted y yo merecemos. Alabando a Dios en la oración, derrotaremos al enemigo. Aprovecha este tiempo en el cual estás participando en los 21 días de oración. Y sabes que tú puedes ir ahí 21 días, 21 days en inglés, ¿verdad? visitgraceway.org. Cuando entras ahí vas a ver que ahí vas a escuchar el mensaje, el devocional, y después puedes ver ahí que uno puede entrar al mural de peticiones de oración. Pero también vas a ver que hay una lista de música en el cual tú puedes conectarte y escuchar alabanzas cuando estás orando. Ahora, si no quieres hacer eso, tal vez tú tienes ciertas alabanzas preferidas. Está bien, pero hazlo porque esto te va a ayudar muchísimo. Versículo 23 dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué tenemos aquí? Un milagro. ¿Qué tenemos aquí? Una victoria. ¿De quién? De nuestro Dios. Hermanos, habrá victoria y mucho gozo. Vean al final del pasaje, el versículo 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Ahora estaban regresando con súper alegría. Brincando, saltando, cantando.
Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. No Judá, sino Jehová. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer en medio de todo esto. Que sea Él que nos está sacando adelante en medio de toda esta pandemia. No nosotros, no los científicos, pero es Él. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Notas eso? Oh, hermanos, ¿cuánto nos falta orar alabando a nuestro Dios? Sí, hay momentos dificilísimos y aún en estos, Dios quiere que le alabes. Dios quiere que vayas a Él orando en alabanza, porque eso es lo que Él quiere. De tal forma que esta mañana aprendimos en la crisis, ¿qué haces? Ve primero a Dios. Ve primero a Dios, habla con Él. La segunda lección, tu reacción va a revelar tu condición espiritual, pero esto no está mal. Eso te va a decir, y si eres honesto, puedes aprender. Oh, tengo que trabajar en esta área en mi vida. La tercera lección, Él está con nosotros en nuestras luchas, siempre lo estará. Y la cuarta lección, estemos firmes en medio de todas estas crisis, problemas y circunstancias. Y por último, ora a Dios con alabanza, siempre. Espero que tú lleves esto a la práctica, porque eso hará una tremenda diferencia. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta situación en la cual nos encontramos, porque no solo revela lo que somos, pero queremos que tú nos ayudes a crecer en estas diferentes áreas. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados. Y oro, oh Padre Celestial, para que tú les guíes, les ayudes, les fortalezcas y les hagas ver cuán grande eres. Y que nos ayudes a ver también, Señor, que no debemos venir a ti como víctimas. Por el contrario, venir a ti porque eres un gran Dios. Un Dios que tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y espero verles la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. Al diezmar y dar generosamente de lo que se nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas. Puede unirse a nosotros en esa misión en visitgraceway.org/give. Antes de irnos, por favor, permítame orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Ayúdanos a mantenernos en pie en medio de las luchas que todavía tendremos este año. Permítenos, Señor, estar firmes en oración y alabarte también a través de la oración. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros cada día y en cada momento. Te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que tenga una semana increíble. Nos vemos la próxima vez.